El ex convento de San Agustín, los crímenes que la Inquisición enterró en sus sótanos y nadie quiso contar. El olor del ex convento de San Agustín no era el olor de un edificio, era el olor de un argumento que no había terminado. Consuelo Bautista lo aprendió en su primera semana de trabajo, cuando todavía no sabía que los olores de ciertos lugares tienen memoria propia, que guardan en sus moléculas todo lo que ocurrió dentro de sus muros, con la misma fidelidad con que los archivos guardan los documentos, solo que con una honestidad diferente. Los documentos se pueden destruir, los falsificar, los reescribir. Los olores, no. El olor de ese edificio en el centro de Puebla, a 2 cuadras del Zócalo y a 400 años de su propia historia, mezclaba la humedad de piedra volcánica, el incienso viejo acumulado en las grietas de las paredes y algo más que Consuelo no pudo nombrar durante mucho tiempo, algo seco y mineral que le recordaba vagamente las tardes en que su madre lavaba ropa en el patio de la vecindad donde creció en la colonia La Paz, y el sol calentaba las piedras hasta que soltaban un vapor que sabía a tierra muy vieja, a cosas que llevan mucho tiempo en el mismo lugar sin que nadie las mueva. Consuelo tenía 38 años. Un hijo de 15 que se llamaba Rodrigo y que desde los 12 le decía que iba a ser arquitecto porque los edificios le parecían la única cosa que los seres humanos hacían que duraba más que ellos. Y un trabajo de intendencia en el exconvento de San Agustín, que llevaba exactamente 4 semanas, cuando la historia que nadie en Puebla quería contar empezó a moverse debajo de sus pies, como el suelo antes de un temblor, esa vibración que uno siente antes de que la tierra decida mostrarse. Antes de continuar con esta historia, te invito a suscribirte al canal y a contarme en los comentarios desde qué ciudad de México o del mundo estás viendo este video. Eso ayuda muchísimo a que más personas encuentren estos relatos. Si ya estás suscrito, activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia. Ahora continuemos. El ex convento de San Agustín había sido construido en 1612 por la Orden de los Ermitaños de San Agustín, una de las 4 grandes órdenes religiosas que durante el periodo colonial habían dividido entre sí la evangelización del territorio novohispano, con la misma lógica práctica con que los ejércitos dividen un campo de batalla. Puebla era una ciudad estratégica en ese reparto, fundada por los españoles en 1531 como ciudad de paso entre el puerto de Veracruz y la capital del virreinato. Había crecido con la velocidad específica de los lugares donde el comercio y el poder se encuentran, y con esa velocidad había acumulado iglesias, conventos, palacios y edificios civiles que convertían su centro histórico en una demostración arquitectónica del proyecto colonial en toda su ambición y toda su violencia. El convento había funcionado como tal durante 250 años, sobrevivido las leyes de reforma de Juárez que ordenaron la exclaustración de los religiosos y la expropiación de sus propiedades, y pasado después por una serie de usos que incluían cuartel militar, escuela de oficios, bodega municipal y finalmente, desde 1987, centro cultural dependiente del gobierno del estado de Puebla, con salas de exposición, una biblioteca especializada en historia colonial, un auditorio de tamaño mediano y los sótanos, que permanecían cerrados al público desde que el edificio abrió como centro cultural y que nadie en la administración del lugar parecía tener prisa por abrir. Consuelo sabía todo esto porque había preguntado. Era lo primero que hacía en cualquier trabajo nuevo en un edificio con historia, preguntar. No de manera ostentosa, ni con la impaciencia de quien quiere saber rápido, sino con la paciencia de quien entiende que la información importante se entrega en fragmentos y en el orden que cada persona decide, y que forzar ese orden produce versiones incompletas de la verdad
que son más engañosas que el silencio. Preguntó al portero, que se llamaba don Filemón, y que llevaba 19 años en el edificio y hablaba de él con la propiedad afectiva de quien ha decidido que ese es su lugar en el mundo. Preguntó a la encargada de la biblioteca, la licenciada Amparo Villanueva, que tenía 53 años, y el conocimiento enciclopédico de quien ha pasado 2 décadas rodeada de fuentes primarias y sabe distinguir entre lo que dice la historia oficial y lo que dicen los documentos cuando uno los lee con suficiente cuidado. Preguntó a sus 2 compañeras de intendencia, Petra y Dolores, que llevaban respectivamente 8 y 11 años en el edificio, y que la primera semana la trataron con la reserva evaluativa de siempre, pero que en la tercera semana empezaron a incluirla en las conversaciones de la sala de descanso con esa naturalidad que solo viene cuando alguien ha decidido que la persona nueva es de confianza. De don Filemón aprendió la geografía del edificio. Los 3 patios comunicados, el claustro principal con sus arcos de cantera roja, las salas de exposición en la planta alta, el auditorio en lo que había sido el refectorio, la biblioteca en lo que había sido la celda prioral. De la licenciada Villanueva aprendió la historia general, la construcción, los siglos de vida conventual, la exclaustración, los usos posteriores. De Petra y Dolores aprendió lo que ningún documento oficial iba a decirle nunca, que los sótanos llevaban clausurados desde 1989, 2 años después de la apertura del Centro Cultural, por una razón que el director de ese momento había explicado oficialmente como necesidades de consolidación estructural, pero que Petra, que llevaba 11 años y había escuchado fragmentos de muchas conversaciones en muchos rincones del edificio, describía como algo diferente, algo que tenía que ver con lo que los albañiles que hicieron los trabajos de adecuación en 1987 encontraron cuando abrieron los sótanos por primera vez en décadas. ¿Qué encontraron?, preguntó Consuelo. Petra la miró durante un momento. Luego dijo, con la voz de quien ha pensado muchas veces si debe contar algo y ha llegado a la conclusión de que ya es tiempo. Huesos. Muchos huesos, en una cámara que no estaba en ninguno de los planos originales del edificio, lo que Petra le contó a lo largo de los días siguientes, en fragmentos distribuidos entre las jornadas de trabajo, con la precaución de quien sabe que hay cosas que es mejor decir en movimiento, mientras las manos están ocupadas y los oídos del edificio no están tan atentos. Era la versión que había llegado a ella a través de don Filemón, que a su vez la había recibido del velador nocturno que trabajaba en el edificio cuando ocurrió el hallazgo en 1987 y que había muerto 7 años atrás, llevándose consigo la mayor parte de lo que sabía, pero dejando suficientes fragmentos para que quien los recogiera con cuidado pudiera construir algo. Los albañiles que trabajaron en la adecuación del convento para su uso como centro cultural llegaron a los sótanos en el mes de septiembre de 1987, después de haber terminado los trabajos en las plantas superiores. Los sótanos eran 3 niveles de cámaras abovedadas comunicadas entre sí por pasillos estrechos y escaleras de piedra, construidos probablemente en la misma época que el edificio principal, aunque con una solidez que sugería que quien los diseñó tenía en mente usos que no eran simplemente almacenamiento. Las paredes eran de piedra labrada sin argamasa visible, encajadas con una precisión que hablaba de trabajo especializado, y los techos eran bóvedas de cañón perfectamente proporcionales que habían sobrevivido 4 siglos y 3 terremotos significativos sin perder su forma. En el tercer nivel, el más profundo, uno de los albañiles había derribado por accidente una sección de muro que parecía sólida, pero que resultó ser una pared falsa,
construida con piedras sueltas sin argamasa, diseñada para verse igual que el resto, pero para ceder con relativa facilidad si alguien la empujaba desde el lado correcto. Detrás de esa pared había una cámara de aproximadamente 4 metros por 6, sin ventilación, sin acceso visible desde el pasillo principal, que llevaba cerrada lo suficiente para que el aire dentro de ella estuviera completamente estancado y oliera de una manera que el velador, que había hablado con 2 de los albañiles esa misma tarde, describía como el olor más viejo que había escuchado describir a alguien, un olor que no era de podredumbre, sino de algo que había terminado de podrirse tanto tiempo atrás, que ya solo quedaba el silencio orgánico de lo que una vez fue materia y que el tiempo había convertido en otra cosa. En el piso de esa cámara había huesos, no desperdigados, sino ordenados, colocados con una intención visible, en filas paralelas a lo largo del piso, con los cráneos separados de los demás huesos y acomodados en una sección específica de la cámara, como si quien los había puesto ahí hubiera tenido un sistema, una lógica, que a los albañiles de 1987 no les resultó comprensible, pero que tampoco les resultó aleatoria. Había también en una repisa tallada en la misma pared del fondo una serie de objetos de metal oxidado que en su momento pudieron haber sido instrumentos de hierro, pero que 4 siglos de humedad y tiempo habían transformado en formas irreconocibles. Y en la pared de la derecha, grabadas en la piedra con un instrumento de punta fina, una serie de inscripciones en latín que nadie entre los albañiles pudo leer, pero que uno de ellos fotografió con la cámara desechable que llevaba para documentar el avance de los trabajos. El director del centro cultural en ese momento, cuyo nombre Petra no recordaba, fue notificado ese mismo día. Llegó al tercer nivel de los sótanos, acompañado de 2 personas cuya identidad Petra no conocía con certeza, pero que según la descripción del velador parecían ser una arqueóloga o historiadora y un representante de alguna autoridad eclesiástica, dado que uno de ellos vestía de negro y llevaba una pequeña cruz visible sobre la ropa exterior. Los 3 estuvieron en la cámara durante aproximadamente 2 horas. Al salir, el director dio instrucciones de clausurar el acceso al tercer nivel de los sótanos de manera inmediata y de no hablar del hallazgo con nadie fuera del personal directivo. 2 semanas después, los sótanos completos fueron clausurados oficialmente con el pretexto de las necesidades estructurales. La fotografía tomada por el albañil nunca apareció en ningún archivo. El albañil que la tomó había salido del trabajo antes de que terminara ese mes. Según le dijo él mismo al velador tiempo después, por razones que no había querido explicar, más allá de decir que había cosas que era mejor no haber visto, y que el pago de liquidación que le habían ofrecido para retirarse discretamente era suficientemente generoso para no hacer preguntas. Consuelo escuchó todo esto y guardó cada fragmento en el mismo lugar donde guardaba todo lo que importaba. No en ningún papel, no en ninguna conversación que pudiera ser malinterpretada, sino en esa parte de la mente que funciona como un archivo de acceso permanente, disponible a cualquier hora, ordenado con la precisión de quien sabe que la memoria bien ejercida es la herramienta más confiable que existe porque es la única que nadie puede confiscarle. Esa noche, después de que Rodrigo terminó de hacer su tarea y se durmió, Consuelo se sentó a la mesa de la cocina de su departamento en la colonia Analco con una hoja en blanco y escribió en el centro una sola pregunta. ¿Quiénes eran? La licenciada Amparo Villanueva era la persona más informada del edificio sobre su historia colonial
y lo sabía con la tranquilidad de quien lleva suficiente tiempo siendo la persona más informada sobre algo como para no necesitar demostrarlo constantemente. Era una mujer de estatura pequeña y presencia considerable, con el cabello gris cortado muy corto y lentes de armazón redonda que le daban un aspecto de quien observa el mundo con más cuidado del que el mundo generalmente le devuelve. Había llegado a la biblioteca del ex convento de San Agustín en 2003 con un doctorado en Historia Colonial por la Universidad Iberoamericana y la intención declarada de catalogar el fondo bibliográfico histórico que el edificio tenía acumulado en cajas sin inventariar desde que fue convertido en centro cultural. Esa tarea, que en 2003 parecía un proyecto de 2 o 3 años, se había convertido en el trabajo de su vida, no porque el fondo fuera inagotable, aunque era considerable, sino porque cada documento que catalogaba la conducía a 3 más que necesitaban contexto, y el contexto de los documentos coloniales del centro de Puebla era tan denso y tan interconectado que nunca había un punto en que uno pudiera decir con honestidad que había terminado de entender algo. Consuelo se acercó a ella un miércoles por la tarde, cuando la biblioteca estaba casi vacía, y la licenciada Villanueva revisaba un documento con la lupa de mango de madera que siempre tenía sobre el escritorio. Se acercó con la misma naturalidad con que se acercaba a cualquier conversación que quería tener sin que pareciera que la había planificado, y le preguntó, mientras acomodaba las sillas de la sala de lectura que quedaban fuera del área de responsabilidad de la licenciada, pero dentro del campo visual donde la conversación podía iniciarse sin resultar forzada. Licenciada, ¿usted sabe algo sobre los sótanos del convento? ¿Sobre lo que había ahí antes de que los clausuraran? La licenciada Villanueva no levantó la vista de su documento de inmediato. Terminó de leer el párrafo que tenía frente a ella, dejó la lupa sobre el escritorio con la precisión habitual, y entonces sí levantó los ojos. ¿Por qué me lo pregunta usted?, dijo con la misma directness que usaba para todo. Porque lleva más de 20 años en este edificio y porque ha leído todo lo que hay en esa biblioteca, respondió Consuelo. Y porque si hay alguien que sepa lo que los sótanos significan dentro de la historia completa de este convento, esa persona es usted. La licenciada Villanueva la miró durante un momento, que se extendió lo suficiente para que Consuelo pudiera sentir que estaba siendo evaluada con mucho más cuidado del que la mayoría de las personas aplicaban a una evaluación. Luego señaló la silla frente a su escritorio. «Siéntese», dijo. Lo que la licenciada Villanueva sabía sobre los sótanos no era exactamente lo que Consuelo esperaba. No era el resultado de una investigación sistemática ni de un descubrimiento dramático. Era algo más acumulado y más difícil de ordenar. El resultado de 2 décadas de lectura de documentos que mencionaban el convento de manera lateral, de referencias cruzadas entre textos que en apariencia no tenían nada que ver entre sí, de la lenta construcción de un contexto que permitía ver en los documentos no solo lo que decían, sino lo que no decían y por qué. Lo que los documentos le habían enseñado, no de manera directa, sino por acumulación, era que el ex convento de San Agustín había tenido, durante al menos un siglo de su vida conventual, una relación con el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición que iba más allá de la relación ordinaria que todos los conventos del período colonial tenían con esa institución. No era simplemente que los agustinos colaboraran con el tribunal, que lo hacían como cualquier orden religiosa de la época. Era que ciertos documentos del siglo XVII, dispersos en fondos distintos de distintos archivos y sin ninguna relación aparente entre sí,
sugerían que el convento había funcionado como un sitio secundario de detención y procesamiento para casos que el tribunal prefería no manejar en su sede oficial. ¿Por qué preferiría el tribunal no manejar ciertos casos en su sede oficial?, preguntó Consuelo. Porque los casos que llegaban a la sede oficial dejaban registro, dijo la licenciada Villanueva. Registro de los detenidos, de los cargos, de los procedimientos, de las sentencias. Ese registro era imperfecto y manipulable, pero existía. Si había casos que no debían existir en ningún registro, necesitaban ocurrir en un lugar que no fuera la sede oficial. ¿Qué tipo de casos no deben existir en ningún registro? La licenciada Villanueva juntó las manos sobre el escritorio. Los casos en que la persona acusada era demasiado poderosa para ser procesada públicamente, o demasiado útil para ser eliminada de manera visible, o, en el extremo opuesto, demasiado insignificante para merecer el gasto del procedimiento completo, pero suficientemente inconveniente para necesitar desaparecer de alguna manera eficiente. Hizo una pausa. La Inquisición en Nueva España no era únicamente una institución religiosa, era también un instrumento político, y los instrumentos políticos tienen siempre sus operaciones oficiales y sus operaciones que nadie documenta. Consuelo pensó en los huesos del tercer nivel, en las filas ordenadas, en los cráneos separados, en los instrumentos de hierro oxidado en la repisa. ¿Y las inscripciones en latín en las paredes?, preguntó. La licenciada Villanueva la miró con una expresión que contenía algo que Consuelo interpretó como la satisfacción de quien ha esperado mucho tiempo que alguien hiciera esa pregunta específica. ¿Cómo sabe usted que hay inscripciones en latín en las paredes de los sótanos?, preguntó la licenciada. Consuelo respondió con la verdad, sin adornos. Le contó sobre Petra, sobre el velador, sobre la cadena de fragmentos que había ensamblado en 4 semanas de preguntas pacientes. La licenciada la escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, asintió una vez, lentamente. «Hay algo en este archivo», dijo, «que he guardado durante 15 años sin saber exactamente qué hacer con ello. Creo que es tiempo de mostrárselo a alguien». Lo que la licenciada Villanueva guardaba en el cajón inferior de su escritorio, dentro de un sobre de papel manila marrón cerrado con una liga vieja y reseca, eran 4 hojas de fotocopia en blanco y negro de baja resolución, claramente copiadas de algo que a su vez era una reproducción de algo más antiguo. Las imágenes eran de poca calidad, pero lo suficientemente legibles para que Consuelo, mirándolas bajo la luz de la lámpara del escritorio, pudiera ver lo que contenían. Las paredes de una cámara de piedra, con inscripciones grabadas en la superficie, y en el ángulo inferior derecho de una de las fotografías, parcialmente fuera del encuadre, una sección del piso con lo que parecían ser huesos ordenados en filas. «¿De dónde vienen estas fotografías?», preguntó Consuelo. «De un investigador que contactó el archivo en 2008», dijo la licenciada Villanueva. «Un historiador independiente de nombre Gerardo Medina, que decía estar investigando la historia de los sitios de detención inquisitoriales no oficiales en Puebla. Me mandó estas copias por correo con una carta pidiendo si el archivo tenía documentación que pudiera relacionarse con el exconvento de San Agustín y los procedimientos del tribunal. Le respondí que revisaría el fondo y me comunicaría con él. Antes de que pudiera hacerlo, recibí una llamada de alguien que no se identificó diciéndome que el señor Medina había decidido discontinuar su investigación y que no esperaba correspondencia de mi parte. ¿Y el señor Medina nunca se comunicó directamente con usted después? Nunca, dijo la licenciada. Busqué su nombre en Internet en distintos momentos a lo largo de los años. Hay artículos académicos suyos hasta 2008. Después de esa fecha, nada.
Consuelo miraba las fotografías. Las inscripciones en latín eran claramente visibles en 2 de las 4 imágenes, grabadas en la piedra con una regularidad que no parecía decorativa, sino funcional, como un registro, como una lista de algo. No podía leerlas. Pero había alguien en ese edificio que sí podía. ¿Usted puede leer latín, licenciada? Leo latín colonial, sí, dijo la licenciada Villanueva. Y he mirado estas fotografías muchas veces en 15 años, señaló la primera imagen. Lo que está grabado en esa pared no es un texto litúrgico ni una inscripción devocional. Es un registro, nombres, fechas y en algunos casos 1 o 2 palabras adicionales que en el latín jurídico de la Inquisición tenían significados específicos relacionados con el tipo de sentencia que se había ejecutado. ¿Cuántos nombres?, preguntó Consuelo en voz baja. En la parte visible de estas fotografías, dijo la licenciada Villanueva, puedo identificar con certeza al menos 37. Pausa. Y las fotografías no cubren toda la pared. Consuelo durmió poco esa noche y lo que durmió fue superficial, ese tipo de sueño que no descansa porque la mente sigue trabajando debajo de la consciencia, como una máquina que nadie apagó. Rodrigo la encontró a las 6 de la mañana, sentada a la mesa de la cocina, con una libreta abierta frente a ella y el café del día anterior todavía en la taza. Frío. ¿No dormiste?, preguntó él, con la preocupación directa de los adolescentes que han aprendido a leer a su madre con precisión. Dormí un poco, dijo ella. Rodrigo se sirvió un vaso de agua y la miró desde la barra de la cocina. ¿Es por el trabajo? Es por lo que encontré en el trabajo, dijo Consuelo, que no es lo mismo. Rodrigo asintió como si eso tuviera sentido, que para él lo tenía, y empezó a preparar su desayuno. Eso era lo que más quería Consuelo de su hijo, que nunca le pedía que le explicara las cosas antes de que ella estuviera lista para explicarlas. Esperaba, sabía que cuando hubiera algo que decir, ella lo diría. Esa mañana, antes de entrar al convento, Consuelo hizo algo que no había hecho en las 4 semanas anteriores. Buscó en Internet el nombre del historiador Gerardo Medina. Encontró exactamente lo que la licenciada le había dicho. Artículos académicos publicados en revistas de historia colonial hasta mediados de 2008, participación en congresos en 2006 y 2007, una breve entrada en el directorio de investigadores de la Universidad Autónoma de Puebla. Y después de junio de 2008, nada. Ningún artículo nuevo. Ninguna participación en eventos, ninguna actualización en ninguna plataforma académica. Luego buscó su nombre combinado con palabras como Inquisición, Puebla, Convento, Investigación. Y en la tercera página de resultados encontró algo que las búsquedas directas no habían mostrado. Una nota breve en el archivo digital de un periódico regional de Puebla, publicada en octubre de 2008. Que informaba que el investigador Gerardo Medina Contreras había solicitado una licencia sin goce de sueldo de la Universidad Autónoma de Puebla por motivos de salud y que no tenía fecha de regreso confirmada. La nota era de 4 líneas. No había seguimiento. Consuelo anotó el nombre completo en su libreta, Gerardo Medina Contreras. Luego anotó la fecha, octubre de 2008. Luego anotó debajo, ¿dónde está ahora? Esa pregunta, como todas las preguntas que valían la pena, no tenía respuesta disponible en Internet. Tenía respuesta en algún lugar del mundo real, en alguna persona que sabía algo y que podía o no querer decirlo, dependiendo de cómo se le preguntara y de si quien preguntaba generaba suficiente confianza para que la respuesta valiera el riesgo de darla. Entró al convento a su hora habitual. Saludó a don Filemón en la entrada. Recorrió sus pasillos con su equipo de limpieza.
Y todo el tiempo que duró esa jornada, mientras sus manos hacían el trabajo que conocían, sin necesitar que su cabeza se lo indicara, su mente estuvo construyendo el mapa de lo que sabía y lo que todavía no sabía, identificando los puntos donde el mapa tenía huecos y pensando qué pregunta, dirigida a qué persona, en qué momento, podía empezar a llenarlos. Tenía paciencia. Era lo primero que había aprendido en 2 décadas de trabajo en edificios históricos, que los edificios viejos guardan sus secretos con la misma terquedad con que guardan su estructura, y que la única manera de acceder a lo que guardan no es la fuerza, sino la constancia, la presencia sostenida, la disposición de aparecer todos los días y seguir preguntando. Fue don Filemón quien, sin saberlo, abrió la puerta siguiente. Un jueves por la tarde, cuando el último visitante del día había salido y el convento empezaba a hacer sus ruidos de cierre, don Filemón le pidió a Consuelo que revisara el pasillo del segundo patio porque había visto agua en el piso durante la mañana y quería saber si era una filtración de la fuente o algo de la cañería del baño de visitas. Consuelo fue a revisar. No era filtración de la fuente ni de la cañería. Era condensación sobre el piso de piedra en un tramo específico del pasillo, el tramo que quedaba exactamente sobre el primer nivel de los sótanos. La señaló a don Filemón cuando él llegó a ver el resultado de la revisión. «Es condensación», dijo. «El piso de piedra está más frío que el aire, porque debajo hay un espacio que no tiene circulación. Los sótanos». Don Filemón miró el tramo de piso con la expresión de quien reconoce algo que ya sabía, pero prefería no nombrar. «Siempre ha sido así», dijo. «¿Usted ha estado en los sótanos?», preguntó Consuelo. Don Filemón tardó en responder. Se inclinó a revisar el piso con una atención que no necesitaba, que era simplemente la acción de un hombre que necesita tiempo. «Una vez», dijo finalmente. «Hace 12 años. Había un problema de humedad en el primer nivel y el director de ese momento me mandó a revisar si había una entrada de agua visible. Bajé con una linterna. Revisé el primer nivel, vi que el problema era en la junta de una cañería y subí a reportarlo». Pausa. «No bajé más allá del primer nivel». «¿Por qué no?» «Porque en el primer nivel hay una puerta que da acceso al segundo, y esa puerta tiene un candado que no corresponde a ninguna de las llaves del edificio». La miró directamente. «Un candado nuevo, plateado, que no estaba en el inventario de cerraduras cuando yo llegué a este trabajo y que nadie en la administración ha podido explicarme de manera satisfactoria». Consuelo pensó en el candado, en lo que protegía, en los 37 nombres grabados en la pared de una cámara que no aparecía en ningún plano oficial y que llevaba 15 años siendo protegida con una discreción que requería esfuerzo activo, que no era simplemente el olvido, sino algo más deliberado. «¿Cuándo fue la última vez que alguien revisó ese candado, don Filemón?» «Hace 3 semanas», dijo él. «Cuando el director actual hizo su recorrido de mantenimiento semestral». «¿Y estaba en su lugar?» «Estaba». Pausa. «Pero había marcas frescas en el metal alrededor de la argolla, como de alguien que había intentado abrirlo con una herramienta y no había podido. Alguien más estaba buscando lo mismo que ella, y había llegado antes, y no había podido entrar». Esa noche Consuelo llamó a su hermano mayor, Ernesto, que trabajaba como cerrajero en la colonia El Carmen desde hacía 20 años y que era el tipo de persona que no hacía preguntas sobre por qué alguien necesitaba saber ciertas cosas, sino simplemente le decía si podía o no podía ayudar con lo que necesitaba. Le describió el tipo de candado que don Filemón le había descrito. Ernesto escuchó, hizo 2 preguntas técnicas y le dijo que ese tipo de candado no era imposible de abrir con las herramientas correctas,
pero que abrir uno sin autorización en un edificio gubernamental tenía implicaciones que ella debería considerar cuidadosamente antes de pedírselo. «No te lo estoy pidiendo todavía», dijo Consuelo. «Solo quería saber si era posible». «Es posible», dijo Ernesto. «Y si algún día me lo pides, voy a necesitar saber para qué. Para encontrar a personas que nadie ha buscado desde hace 400 años», dijo Consuelo. Ernesto guardó silencio un momento. «Eso», dijo finalmente, «es lo más serio que me has dicho en la vida». El hilo que condujo a Consuelo hasta Gerardo Medina Contreras fue más corto de lo que esperaba y más complicado de lo que quería. Empezó en el directorio de exalumnos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Puebla, que tenía una versión pública accesible en Internet, con nombres y años de egreso, pero sin información de contacto actualizada. Medina aparecía ahí: licenciatura en 1994, maestría en 1997, doctorado en 2002. Luego encontró en los archivos digitales de la universidad una publicación interna de 2007 en que él aparecía en la lista de miembros del Cuerpo Académico de Historia Colonial con un correo institucional que probablemente ya no funcionaba. El correo no funcionaba, pero el nombre de un colega que aparecía junto al suyo en esa misma lista, el doctor Pablo Reyes Montiel, sí tenía una presencia actualizada en Internet. Una página personal en el sitio de la facultad con correo de contacto vigente. Consuelo le escribió al doctor Reyes Montiel un correo electrónico que redactó con el mismo cuidado con que redactaba todo lo que importaba. Claro, sin rodeos, sin exageraciones, con la información suficiente para que el receptor entendiera qué necesitaba y sin la información suficiente para que, si el rector resultaba ser alguien que prefería que ciertos temas no se hablaran, pudiera hacer algo con lo que había recibido. Le decía que trabajaba en el ex convento de San Agustín, que había encontrado referencias a una investigación del doctor Medina sobre el edificio datada en 2008, y que estaba buscando contactarlo en relación con esa investigación. Le pedía, si era posible, que le proporcionara alguna manera de comunicarse con él. La respuesta llegó 3 días después, un domingo por la mañana. Era breve. El doctor Reyes Montiel le decía que Gerardo Medina vivía actualmente en Atlixco, a media hora de Puebla, que su salud era frágil desde hacía algunos años, pero que su mente estaba perfectamente lúcida, y que si ella tenía intención genuina de escucharlo, le dejaba un número de teléfono con la nota de que Gerardo mismo tendría que decidir si quería hablar o no. Consuelo llamó ese mismo domingo. El teléfono sonó 5 veces antes de que alguien contestara. La voz del otro lado era de un hombre que podía tener 60 años o más, con una cadencia cuidadosa de quien elige cada palabra antes de decirla. «¿Quién habla?», dijo. «Me llamo Consuelo Bautista», dijo ella. «Trabajo en el exconvento de San Agustín de Puebla. Creo que usted sabe lo que hay en los sótanos». Silencio. Largo. Y luego, «¿Cuánto tiempo tiene usted trabajando ahí?». 5 semanas. ¿Y ya llegó hasta aquí? Otra pausa. ¿Puede venir a Atlixco el próximo sábado? «Puedo», dijo Consuelo. «Traiga tiempo», dijo Gerardo Medina. «Lo que tengo que contarle no es corto». Atlixco era un pueblo de casas coloniales pintadas en colores que el sol de Puebla hacía más intensos de lo que probablemente eran, con calles empedradas que subían y bajaban en curvas que no obedecían a ninguna lógica de ciudad planeada, sino a la lógica más antigua de los caminos que se forman donde la gente decide caminar. Consuelo llegó el sábado a las 11 de la mañana en un autobús desde la central de Puebla y caminó 15 minutos hasta la dirección que Gerardo Medina le había mandado por mensaje de texto la noche anterior.
Era una casa pequeña de fachada ocre con macetas de geranios en las ventanas y una puerta de madera verde oscuro. Tocó. La puerta abrió casi de inmediato, como si la persona del otro lado hubiera estado esperando exactamente detrás de ella. Gerardo Medina Contreras tenía 62 años y parecía 10 más, con el peso específico de alguien que ha cargado algo durante mucho tiempo y cuyos hombros han aprendido a inclinarse bajo ese peso sin que la persona lo note conscientemente. Tenía el cabello completamente blanco y los ojos de alguien que ha pasado décadas mirando documentos con mucha atención y cuyos ojos han desarrollado una precisión de enfoque que funciona incluso cuando la persona no está mirando nada en particular. La invitó a pasar a una sala pequeña, llena de libros, y le ofreció café que ella aceptó y que él preparó en la cocina contigua, con los movimientos de alguien que hace lo mismo todos los días a la misma hora. Cuando se sentaron frente a frente con las tazas entre las manos, Medina la miró durante un momento y luego dijo, sin preámbulo: «La razón por la que dejé la investigación en 2008 no fue la salud. La salud fue el pretexto que me dieron para que yo tuviera algo que decir si alguien preguntaba. La razón real fue que 2 semanas después de mandarle las fotografías a la licenciada Villanueva, recibí una visita en mi oficina de la universidad de 3 personas que no se identificaron con nombre, pero que dejaron en claro que representaban a una institución con interés en que mi investigación no continuara. Me dijeron que había documentos relacionados con mi trayectoria académica que podían reinterpretarse de manera que afectarían mi posición en la universidad. Me dijeron que el tema que estaba investigando afectaba reputaciones que todavía estaban vivas. Y me dijeron que la investigación debía detenerse». «¿Se detuvo?», preguntó Consuelo. «Públicamente sí», dijo Medina. «La solicité licencia, me vine a Atlixco y seguí trabajando en privado durante 14 años. Porque hay cosas que no se pueden dejar a medias sin que pesen de una manera que hace imposible el resto de la vida». Lo que Gerardo Medina había construido en 14 años de trabajo privado era una investigación de una solidez que ninguna amenaza de 2008 podría haber producido en una institución con vergüenza suficiente. Había identificado, a través de documentos dispersos en el Archivo General de la Nación, el Archivo Histórico del Arzobispado de Puebla y 3 fondos universitarios distintos, los nombres y las circunstancias de al menos 54 personas que entre 1650 y 1760 habían sido detenidas y procesadas en el convento de San Agustín por el Tribunal del Santo Oficio fuera de los registros oficiales. Eran personas de orígenes muy distintos: indígenas acusados de prácticas religiosas no autorizadas, mestizos acusados de herejía, españoles acusados de sodomía o de proposiciones que el tribunal consideraba contrarias a la fe, y en al menos 12 casos, personas cuyos cargos no habían quedado registrados en ningún documento que Medina hubiera podido encontrar, pero cuya desaparición de los registros civiles de la época coincidía con fechas que otros documentos relacionaban con actividad en el sitio del convento. «¿Y las inscripciones en la pared de la cámara?», preguntó Consuelo. «Son un registro», dijo Medina, con la calma de quien ha llegado a una certeza a través de años de trabajo y ya no necesita dramatizarla. «Una lista de los que murieron ahí, con nombre, con fecha y en algunos casos con el cargo que los llevó ahí. Alguien los grabó en la pared, no el tribunal, que no tenía ningún interés en dejar registro de lo que no debía existir. Alguien más, probablemente alguno de los propios frailes que participó en los procesos y que no pudo vivir con el peso de eso sin dejar algún registro, aunque fuera uno que nadie con autoridad para actuar sobre él pudiera leer fácilmente». «¿Hay nombres que todavía tengan descendientes vivos?», preguntó Consuelo. «Sí»,
dijo Medina. Hay familias en Puebla y en la región que llevan 400 años sin saber qué le pasó a un antepasado que un día dejó de aparecer en los registros. Y hay al menos 3 casos en que los apellidos de las personas registradas en la pared corresponden a familias que todavía hoy tienen presencia pública en la ciudad. Hizo una pausa significativa. Eso es lo que alguien no quería que yo publicara en 2008. Consuelo bebió su café. Miró por la ventana de la sala de Medina, donde los geranios de la calle brillaban con el sol de mediodía de Atlixco. Pensó en los 37 nombres que la licenciada Villanueva había podido leer en las fotografías de baja resolución. Pensó en los huesos ordenados en filas. Pensó en el candado nuevo con las marcas frescas. Pensó en la persona que había intentado abrirlo antes que ella. ¿Usted sabe quién está intentando entrar a los sótanos ahora?, preguntó. Medina la miró con una expresión que contenía algo que ella interpretó como alivio, mezclado con algo que no era exactamente miedo, pero que se le parecía. Sí, dijo. Y eso es lo que me preocupa más que todo lo demás. El hombre que había intentado abrir el candado del segundo nivel de los sótanos no era un investigador, ni un periodista, ni alguien con interés académico en la historia del lugar. Era, según lo que Medina había podido establecer a través de contactos que mantenía discretamente en Puebla, un abogado que representaba a una familia cuyo apellido aparecía en las inscripciones de la pared, pero no como víctima, como ejecutor. Lo que siguió requirió de Consuelo un tipo de valor diferente al que había necesitado hasta ese punto. Hasta Atlixco, el trabajo había sido de construcción, reunir información, conectar fragmentos, encontrar a las personas que sabían algo y crear las condiciones para que quisieran compartirlo. Lo que venía ahora era diferente, porque implicaba actuar sobre lo que había reunido en un contexto donde las consecuencias de actuar incorrectamente podían ser serias y donde el apoyo institucional, que en cualquier proceso legal es fundamental, no estaba garantizado. Pero Consuelo Bautista había pasado 20 años haciendo trabajo que nadie veía en edificios que guardaban cosas que nadie quería ver, y había aprendido que la única manera de llevar algo oscuro a la luz no era esperar que alguien con más poder lo hiciera, sino construir el camino desde donde uno estaba con lo que uno tenía, paso por paso, sin saltarse ninguno. El primer paso fue hablar con la licenciada Villanueva. Esta vez no como empleada de intendencia preguntando sobre el edificio, sino como la persona que había conectado todos los puntos y que llegaba con un mapa completo y con una propuesta. Le contó sobre Medina, sobre los 54 nombres, sobre el abogado y la familia cuyo apellido aparecía como ejecutor en las inscripciones de la pared. La licenciada Villanueva la escuchó con la misma atención de siempre, y cuando Consuelo terminó, dijo: ¿Qué necesita de mí? Un oficio dirigido al Instituto Nacional de Antropología e Historia, informando del hallazgo de restos humanos en los sótanos del edificio y solicitando una inspección formal, dijo Consuelo. El INAH tiene la obligación legal de responder a ese tipo de solicitud, y una vez que responda, el proceso queda en manos de una institución federal que ningún abogado local puede detener con las mismas herramientas que usó en 2008. La licenciada Villanueva la miró. ¿Sabe que si firmo ese oficio voy a generar una situación con la dirección del centro que puede costarme el trabajo? Lo sé, dijo Consuelo. Y también sé que usted lleva 15 años guardando esas fotografías en el cajón de su escritorio, esperando el momento en que hubiera una razón suficiente para no seguir guardándolas. La licenciada Villanueva guardó silencio durante un tiempo que se sintió largo. Luego abrió el cajón inferior de su escritorio y sacó las 4 hojas de fotocopia. El oficio lo redacto yo, dijo, pero lo firmamos las dos.
El INAH respondió en 16 días. La inspección se programó para el mes siguiente. Cuando el equipo de arqueólogos y especialistas en patrimonio llegó al exconvento de San Agustín y descendió al tercer nivel de los sótanos con la autorización judicial necesaria y los instrumentos de una investigación profesional, encontraron la cámara exactamente como los documentos y las fotografías de Medina la describían. Los huesos, las filas ordenadas, los cráneos separados, los instrumentos de metal oxidado en la repisa y las inscripciones en la pared, en el latín colonial que la licenciada Villanueva había estado leyendo en fotografías de baja resolución durante 15 años, y que ahora podía leer en su superficie original con una claridad que hizo que se detuviera frente a cada nombre durante un momento antes de pasar al siguiente, con el peso de alguien que finalmente está diciendo en voz alta algo que había estado diciendo en silencio durante mucho tiempo. Había 102 nombres, no 37, 102. El proceso que se abrió a partir de ese hallazgo fue largo, complicado, con resistencias de varios lados y momentos en que parecía que la inercia de lo que había estado quieto durante 400 años era demasiado grande para moverla. Pero los procesos que están bien documentados y que tienen detrás a instituciones con obligación legal de actuar son más difíciles de detener que los que dependen de la voluntad de personas individuales. Y este proceso estaba bien documentado. Gerardo Medina volvió a Puebla por primera vez en 16 años para presentar su investigación ante el equipo del INAH. Llegó en un martes de noviembre con el mismo peso en los hombros de siempre, pero con una expresión diferente, algo más parecido al alivio que al miedo. Consuelo lo esperó en la entrada del convento. «¿Cómo se siente?», le preguntó mientras entraban. «Como alguien que finalmente va a poder dormir», dijo él. Los 102 nombres fueron publicados en un informe oficial del INAH que se hizo público 6 meses después. El abogado que había intentado abrir el candado nunca fue identificado públicamente, pero la familia que representaba dejó de aparecer en los registros de las gestiones relacionadas con el caso a partir del momento en que el proceso quedó en manos federales. 3 familias de Puebla con apellidos que coincidían con los de personas registradas en la pared iniciaron procesos de reconocimiento histórico con apoyo de organizaciones de derechos humanos. Y el ex convento de San Agustín, por primera vez en su historia como institución pública, abrió los sótanos al público como sitio de memoria, con una cédula en la entrada que decía: «con la sobriedad de lo que no necesita adornos». En este espacio, entre 1650 y 1760, 102 personas fueron detenidas y procesadas fuera de todo registro oficial. Sus nombres están grabados en la pared del tercer nivel. Los recordamos. Consuelo estuvo presente el día que abrieron los sótanos al público. Llegó con Rodrigo, que tenía 15 años y quería ser arquitecto, y que esa tarde, caminando por los corredores de piedra del tercer nivel, con la linterna en la mano y leyendo los nombres grabados en la pared con la lentitud de quien entiende el peso de lo que está leyendo, se quedó callado durante un tiempo largo. Luego se volvió hacia su madre y le preguntó: «¿Cómo supiste que tenías que buscar esto?». «No lo supe», dijo Consuelo. «Solo hice mi trabajo. Y cuando uno hace bien su trabajo en un lugar como este, el lugar mismo te muestra lo que necesita que encuentres». Rodrigo miró los nombres en la pared. Luego miró a su madre y asintió con el gesto de alguien que acaba de entender algo que va a tardar muchos años en terminar de entender, pero que ya tiene la forma general de lo que significa. Afuera, sobre la ciudad de Puebla,
El volcán Popocatépetl enviaba su columna de vapor hacia el cielo de la tarde, con la indiferencia magnífica de las cosas que llevan suficiente tiempo en el mismo lugar, como para haber visto todo lo que los seres humanos son capaces de hacer, lo mejor y lo peor, y que siguen ahí de todas maneras quietos sobre su propia historia, esperando.